derecho que tenían, sobre todo los criollos, los mineros criollos, tenían el derecho de tener una participación especial que consistía en una especie de saco de metal, de piedras metálicas, que a lo que sacaban para bien del propietario, del dueño, tenían derecho a un costalito, que era pues como su salario, y eso se los quitó el conde. Y no nada más eso, sino que los obligaba a trabajar, se dice que hasta 18 horas de trabajo, y a veces ni siquiera 18, sino las 24 horas, porque hay testimonios dentro de estos expedientes de gente que se quejaba de que se quedaba a dormir en las propias minas insalubremente, que les pagaban además les había restado su salario de 4 reales a 3, les daba los 3 reales y estos tenían que gastarlos o en velas o en algún alimento, porque ya era mucho estar así, entonces perdían todo y por eso fue la huelga. Esa fue en parte pues, la participación del conde. Pero luego ya durante el proceso, claro que él estuvo a la defensiva, mucho. Hay algunas partes que dan mucho que pensar. Muy humanamente, hay testimonios del propio conde en donde en un momento dado, en una diligencia que se celebra en San Cayetano, en una mina de Real del Monte, está rodeado del juez del que ya hablé, el doctor Gamboa de la Fuente, y están otros hombres importantes de la delegación virreinal, están los mineros, está don Pedro Romero de Terreros, y le toca hablar, le dan la palabra todavía no era conde, y le dan la palabra a Romero de Terreros y le dice a uno de los, no me recuerdo el nombre por ahora, le dice en ese caso al representante de los mineros, dice, le llama hijito, hijito, ¿en qué os he perjudicado? ¿Qué daños he hecho a todos vosotros? Si soy como vuestro padre, si de mí tenéis todo, no os he hecho esto, no sé, y hace una lista de todo lo que había hecho en relación al gremio. Y hablaba de generalidades. Entonces eso hace mucho, da mucho que pensar. Luego, al rey de España le llega a escribir una carta en donde dice, Majestad, mis palabras aquí para usted no son más que suspiros, suspiros que vienen del alma triste porque he tenido que abandonar mis fundos de Real del Monte. Bueno, esas son expresiones que tiene el conde que, bueno, lo hacen muy humano o de repente muy hipócrita. Yo quiero ser benevolente con él porque de todas maneras tuve ocasión de conocer al marqués de San Francisco, su bisnieto, don Manuel Romero de Terreros y Vinén, un distinguidísimo historiador, presidente de la Academia de la Historia, pero de la Nacional, hombre muy distinguido de todo a todo, autor como de una cincuentena de libros y muchos artículos. Me tenía cierto cariño. Bueno, cuando él supo lo que yo pensaba del conde me cortó. Como que ya no fui de su agrado y me lo llegaron a decir, oye, lastimaste mucho a don Manuel Romero que supo lo que pensabas del conde. Y dije, bueno, pues es la verdad, porque además hay un dicho de que él fundó el Nacional Monte de Piedad para los pobres, pero que primero hizo a los pobres. Pero eso además lo dicen en verso, lo decían en verso. Yo lo copio, porque tengo los documentos, en mi libro Historia de Real del Monte, pero porque un señor lo recitó completo, le dije, a ver, démelo. Le pedí que me diera los versos, es un epigrama
decía, sí, el conde de Regla hizo el Monte de Piedad para los pobres, pero primero hizo a los pobres. Y pues no deja de ser eso chistoso, simpático. De todas maneras, es el Carlos Slim de su tiempo, el hombre más rico de su tiempo. Y eso lo reconocen en España, lo reconocen en otras partes de aquí. No lo estamos diciendo nosotros. Era el hombre más rico de su tiempo en el mundo. Por eso fue capaz. Bueno, ¿cómo iban a pensar de él los virreyes si se sentía, ahí están las cartas, se sentía apurado el virrey que fuera de esa época y hablaba inmediatamente al conde, bueno, entonces era el caballero de Santiago. Necesitamos un préstamo. ¿De cuánto? Decían, de 400 pesos. ¿De 400,000 qué? 400,000 pesos. Y él los daba. Un préstamo y otro de 500,000, de 400,000, de 200,000 y pico, constantemente, como no lo iban a querer. No nada más eso. Eso para todo el virreinato, pero también para la religión. Amaba mucho la religión, sobre todo a los franciscanos, y les mandaba mesadas, entre otros aquí a San Francisco de Pachuca, de San Fernando de México, y hay documentos que hablan de eso. En mi libro me quejo de él, pero por una razón que yo creo que me asiste el derecho a quejarme, y se los pongo a ustedes. Lo digo aquí. Zacatecas, Guanajuato, Tasco, otros fundos mineros importantes llegaron a heredar de sus personajes, de sus cresos, como don Pedro en Río del Monte y Pachuca, llegaron a heredar nada menos que la iglesia de la Valenciana y los palacios de Guanajuato, tan hermosos, entre otros la casa del propio conde de la Valenciana y la casa de Conde Rull también, que ahora es nada menos que el Palacio de Gobierno, allá. ¿Qué casas? ¿Qué edificios? No solamente uno en la iglesia de la Valenciana, sino muchos edificios religiosos en Guanajuato, por eso es hermosa. ¿Y a quién se debe? A las minas de Guanajuato y a sus mineros como el conde de la Valenciana. Lo mismo vemos en Zacatecas. ¿Qué catedral más hermosa tiene Zacatecas? Y no nada más la catedral, la iglesia de San Agustín, la iglesia de la Compañía, la iglesia de San Francisco, y tantas iglesias, pero también el palacio de los condes que vivieron allá. Entre ellos también estuvo allá el señor muy rico, de la Borda también dejó allá. Y si vamos a Tasco, pues ahí está Santa Prisca. Maravillosas iglesias que dejaron. ¿Por qué Real del Monte no heredó una? ¿Por qué Pachuca no heredó una? Una siquiera. ¿Por qué no nada más? Claro, son bellas las iglesias que, sobre todo la de Pachuca, San Francisco, es un encanto de iglesia, tanto la iglesia como el monasterio, todo. Pero dista mucho de tener la grandeza monumental de aquellas otras que acabo de mencionar, de las otras ciudades. La del Monte de plano le tocó un mal reparto. Porque ahí sí no es culpable del todo el conde de Regla. Lo culpo porque no dio nada. No dio ni un peso para que se creara la parroquia ni nada. De eso nada más. Porque por otro lado, bueno, la parroquia que tiene Real del Monte, si ustedes la ven en tamaño, y aquí tenemos un arquitecto, su base arquitectónica es grande, es hermosa, hasta catedralicia podría ser, pero no se terminó, se quedó a medias. Por un lado, se quedó a medias. Está tan completa que tiene su camerín de la Virgen, tiene su sagrario, tiene sus 8 capillas, el altar mayor,
mayor, en fin, está muy completa, pero sin torres. Las dos torres que tiene son tardías, muy tardías, sobre todo la segunda. Le tocó la época del cambio de gustos arquitectónicos, eso dentro de la propia iglesia. Venía el barroco, que cuántas muestras hermosas dejó. Lo que acabo de decir en Zacatecas, Tasco, Guanajuato, son barrocas, la mayor parte. Pero cambia el gusto por el neoclásico, y esto fue demoler. Ya al Real del Monte le tocó. Demolieron las capillas y los altares barrocos que había ahí. Dice Pepe Vergara, que es un historiador conocedor de esto, dice, podría reemplazarse todavía por lo menos el altar mayor. Bueno, y eso de podría, ¿cómo podría ser también? Se necesita la participación de autoridades, y de autoridades no nada más las de gobierno, quizás también las de la iglesia, y hay veces que la misma iglesia no apoya. A veces los mismos sacerdotes parroquiales como que son faltos de gusto y atentan contra la belleza de un monumento y lo alteran, y ha sido ocasión la parroquia de Real del Monte de ello. Es una iglesia grande, con una buena base arquitectónica, pero repito, no fue concluida y además alterada. No es ni barroca ni nada, es muy fea. Y para mí es mi iglesia, es la parroquia de mi tierra. Cuando era chico, yo le llamaba catedralita de mí, porque la veía muy grande y porque además cerca veía otras iglesias. Entonces decía, pues es la más importante. Estaba la Santa Veracruz, estaba la de San Diego o del Señor de Celontla, estaba Jerusalén, estaba la de Tezoantla, había varias iglesias, pero esa era la principal y para mí era la catedral, como veía en otras ciudades. Bueno, creo que me he también explayado mucho en una conversación, pero ya quedó bien.